Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues vamos a iniciar en este caso, pues, la, el último encuentro con relación a lo que es inocuidad alimentaria. Vamos a hacer primero un resumen general de lo que vimos el pasado martes. Vimos primero lo que era la causa del deterioro de alimentos. Tritani Peña, esta persona que no está, un segundito, déjeme confirmar que ella no está invitada a la reunión. No está invitada. Vamos a quitarla. Entonces, vimos el pasado martes, perdón, lo que es la parte de las causas de deterioro de los alimentos, perdón. Decíamos a ver la parte de la presencia de animales, contaminación, también la manipulación, malas prácticas de higiene. Vimos las responsabilidades de los vendedores, de las personas que están trabajando en la intermediación también. También definimos cuáles eran los manipuladores de alimentos. Vimos entonces los roles que cada uno teníamos dentro de este sistema. Varios ejemplos muy buenos dieron sus compañeros en el día martes. También definíamos nuevamente lo que es inocuidad, la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y o consumen de acuerdo al uso que se destinan. Eso lo repetimos varias veces y sobre todo vimos que el uso previsto, eh, si es para otros fines que se utilice el producto que ustedes están practicando, realizando, pues definitivamente no tienen la capacidad, el cliente, de hacer ningún tipo de reclamación. Entonces, vimos aquí la parte de la inocuidad alimentaria, la parte de la FAO también vimos que eran los responsables de esa parte. También vimos lo que eran los peligros físicos, químicos, biológicos y también físicos, dijimos, biológicos, químicos, y también vimos lo que era parte de las aguas. Dijimos que parte de la contaminación muy fuerte viene de lo que son las aguas. Vimos que las aguas tratadas del acueducto eran las más confiables, luego el agua subterránea y finalmente la menos confiable son las aguas superficiales. También hablamos con relación a lo que eran los alérgenos. En República Dominicana teníamos una cantidad bastante considerable de alérgenos que hay que declararlos al momento de que se realiza la producción o el envasado. Eso se ve en la Nordón 53, cuando hablamos del etiquetado de los productos a nivel general. También hablamos de este estudio que se hizo en Estados Unidos con las guías alimentarias. Vimos que la parte de la lactosa y la leche son las principales causas de alérgenos en República Dominicana, perdón, en Estados Unidos en el 2015. Hablamos también de las enfermedades de transmisión alimentaria. Entonces comenzamos ahí a definir algunas enfermedades importantes. Hablamos de Escherichia coli o el E. coli, famoso E. coli. Hablamos también del síndrome urémico hemolítico. También hablamos de la salmonela. Además, los tipos de riesgos. También hablamos del botulismo. Creo que sí, ¿verdad? También el botulismo. No, nos habíamos quedado precisamente acá, en lo que es la parte de estas enfermedades de transmisión alimentaria. Específicamente hablamos de la salmonela. Entonces, habíamos quedado de aquí para adelante. Entonces, que vamos a revisar en el día de hoy las demás enfermedades. En este caso, también hablamos de eso, de la listeriosis, perdón, eso también lo vimos. El botulismo. Entonces, el botulismo son precisamente una enfermedad muy fuerte, sobre todo los niños nacen con muchas enfermedades, problemas de postración y demás asuntos, y se da, esa bacteria no necesita oxígeno para vivir, por lo cual
se encuentra especialmente en latas y conservas. ¿Qué sucede? Culturalmente, cuando usted va a hacer una leche batida con cualquier cosa, culturalmente las personas agarran la lata, la tiran al piso, supuestamente, no sé para qué, nunca he sabido para qué lo tiran al piso, pero se sume la lata. Entonces, el hecho de dañar esa lata, porque están dañando, entonces, lejos de uno resolver un problema, está afectándola porque le puede dar botulismo a la persona que consume. Esa es una de las principales causas también que tenemos para ese tipo de enfermedad. Además, tenemos precisamente en la parte del ciclo de transmisión, tenemos lo que afectan acá, eh, los cerdos o animales silvestres criados en malas condiciones, alimentados con basura, animales muertos pueden ingerir carne con larva y contraer la triquinosis. En este caso, la triquinosis es una enfermedad bastante común, pero que se ha ido erradicando más bien por las buenas prácticas que tenemos de agrícolas y también buenas prácticas de manufactura. La rata es un posible portador de esa enfermedad. No altera el olor, el color, ni el sabor, ni los aspectos de los productos alimenticios. Por eso que hay que, dice aquí, los alimentos, cocine la carne hasta que pierde el color rosado. Hay personas que les gusta su carne prácticamente vuelta y vuelta, pero si no sabemos la procedencia, la crianza de esos animales, lo más seguro que podemos hacer es cocerla bien. Entonces, también los chacinados, que son, vamos a decir, los embutidos, adquieran productos en lugares habilitados con etiquetas que certifiquen su origen. La salazón, el ahumado o la cocción con microondas no mata el parásito. También esa parte es importante. Dice, bueno, no, mételo en el microondas durante 2 minutos. Eso no mata el parásito. O sea que eso todavía se mantiene así. 3. Las personas, los consumidores ingieren carne mal cocidas o sus productos sin analizar y contraen la enfermedad. Entonces puede afectar muchos órganos. En este caso, puede dar fiebre, hinchazón, vómitos, picazón en la piel y dolores musculares. Ya entonces vamos a ver lo que son las intoxicaciones. Intoxicaciones, vamos a ver, esta persona, Aris Francisco, un segundito. Es que estoy evitando que entren las personas, así está así. Las personas que no han estado realizando las actividades y tampoco asistiendo a las reuniones. Entonces, hoy como que se han destapado un par de gente que no estaban invitados, han estado entrando. Digo, han querido entrar y yo no los he permitido. Entonces, okay, un segundito, déjame revisar bien por aquí. Ok, entonces, decimos acá entonces precisamente, la intoxicación causada por los alimentos ocurre cuando las toxinas producidas por bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido o elementos químicos en cantidades que afectan la salud. Las toxinas generalmente no poseen olor o sabor, son capaces de causar enfermedades incluso después de la eliminación de los microorganismos. No todos los microorganismos producen toxinas. La causa bacteriana más común de intoxicación alimentaria es el Campylobacter, presente en las aves crudas, la leche sin pasteurizar, la carne roja y el agua sin tratar. Entonces, como ustedes ven, esto es un moho muy famoso. Uno ve cuando deja un pan afuera, a la intemperie, sin ningún tipo de cuidado, evidentemente va a adquirir moho, inclusive hasta dentro de la nevera. Si usted lo deja mucho tiempo, definitivamente puede desarrollar lo que son los mohos. Son hongos que se desarrollan rápidamente en ambientes cálidos y húmedos, producen una toxina llamada microtoxinas que pueden penetrar en el alimento. Cada tipo de hongo produce una toxina diferente. A corto plazo, intoxicaciones agudas, o a largo plazo también puede ser cancinógenos. O sea, pueden también provocar el cáncer. Es un gran problema que podemos tener. Los síntomas de la intoxicación. La gravedad de la intoxicación depende del tipo de alimento que lo causa. Entonces, los más comunes son el vómito,
dolor abdominal, diarrea, inflamación en el tubo gastrointestinal, o sea, estómago e intestinos. Dependiendo de la causa, los síntomas también pueden incluir fiebres, escalofríos, heces sanguinolentas, deshidratación, dolor muscular, debilidad y agotamiento. En casos muy poco frecuentes, la intoxicación alimentaria puede ser grave y causar daño al sistema nervioso. En casos extremos puede incluso causar parálisis o muerte. Entonces, las intoxicaciones pueden ser, recuerden que hablamos ahorita de intoxicaciones ya alimentarias, eso están independientemente de que usted sea alérgico o no. Entonces, esas son las intoxicaciones. Prevención de la intoxicación, separar los alimentos crudos y cocinados. Entonces, hablábamos precisamente con relación a eso el pasado encuentro, la parte de la contaminación cruzada. Separe siempre los alimentos crudos de los cocinados y de los listos para comer. Use equipos de utensilios diferentes como cuchillas, tablas de cortar para manipular carne, pollo, pescado y otros alimentos crudos, como por ejemplo los vegetales y las ensaladas. Conserve los alimentos en recipientes separados para evitar contacto entre crudos y cocidos. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿dónde se consigue, por ejemplo, levantando la mano, por favor? Le pido que levanten la mano para poder hablar. ¿Dónde ustedes pueden encontrar más una contaminación cruzada? ¿En cuál tipo de negocio? ¿Ustedes piensan que se consigue o hay o debe haber mucha contaminación cruzada? Sobre todo que tienen en los freezers, tienen muchos tipos de cosas. A ver, ¿qué me da una idea? O usan, por ejemplo, cuchillo para cortar una cosa y también para cortar otra. Xiomara, ¿no se encuentra eso mucho con mucha regularidad? En los En colmados. los colmados. En los colmados. ¿Y por qué en los colmados? ¿Qué hay en los colmados? ¿Qué existe ahí? ¿Qué pasa en los colmados, Xiomara? Xiomara se fue, parece. Ok, Saide, ¿en qué otra parte más? ¿O está con ella, de acuerdo con ella? Bueno, maestro, yo iba a opinar que una contaminación cruzada puede haber, por ejemplo, en una industria donde tienen varios productos que pasar y no se realiza el debido para comenzar a pasar un nuevo producto. Ok. Muy bien, gracias. Lucía, ¿qué te dice? ¿Dónde se consigue una contaminación cruzada muy regularmente? Buenas noches. Sí, como iba a decir la compañera, suele pasar en los colmados porque cogen una tablita porque no tienen conocimiento, pican pollo ahumado, pollo crudo, pican salami, pican queso, con el mismo cuchillo que le pasan un trapo que no lo lavan. Si el cliente se queja que está sucio, porque si no le entran así. Y en esa misma tabla que tampoco nunca se lava, ahí pican todo lo que aparezca. De ellos me imagino que de noche a eso le pasa a cucaracha, los ratones la besan y todo y todo. También en lugares que se prepara comida como para comidas empresariales que no tienen el debido conocimiento, porque usted sabe que las tablas plásticas tienen colores, porque las rojas son para la carne roja, las verdes son para las verduras, que las blancas y las azules son para los mariscos y pescado y así sucesivamente. Y si no tienen ese tipo de conocimiento, también varios cuchillos. En los que tienen conocimiento, tienen incluso más de un lavadero, porque las mismas, donde tú lavas las verduras y frutas y cosas así, no debe lavar la carne, tienen más de uno. Bien, muchas gracias, Lucía. Ella dio buenos ejemplos, ¿eh? O sea, ejemplos muy directos y específicamente en los colmados tenemos una gran contaminación cruzada. Los cuchillos son clásicos en eso. Te cortan así mismo un pedazo de jamón como 50 pesos, perdón, o 20 pesos de jabón de cuava.
Entonces, el mismo cuchillo, ¿eh? Y después la misma palita de echar el azúcar, también esa misma palita usan para usar el arroz, también la misma palita para echar el detergente, decíamos el ACE, también lo podemos o lo pueden usar ahí. Entonces, ese tipo de contaminación afecta de forma considerable. También, por ejemplo, hay personas que en la calle que venden diferentes cosas, por ejemplo, te pican el repollo, pero la tablita que usan ellos para eso es una tablita totalmente sucia. Entonces, quien coma repollo de eso, pues bueno, no sé, pero hay diferentes cosas. Los chimichurri, ¿no? Son los chimichurri que venden comidas para poder en la calle, los famosos fast food, pero hecho así como se puede. Cortan, por ejemplo, precisamente el repollo y después te cortan con el mismo cuchillo, sin lavar y sin nada, te sacan lo que es la carne, te cortan el pollo crudo, te cortan todo lo que está ahí con un solo cuchillo, porque me dieron un cuchillo y también en una sola tablita. Aunque dicen ellos cuando lo meten en el fuego, entonces se le va, pero no es confiable bajo ningún concepto. Lucía, ¿te me dice? No, no, Adelante, Lucía. esa Sí. parece que se levantó sin querer. Ah, perfecto, bien. Como ustedes ven, cuando nos referimos a la contaminación cruzada, precisamente, nos referimos a eso. Las causas por las cuales pudiéramos tener algún tipo de contaminación nos va a dar la contaminación cruzada. Efectos son muchísimos. Las buenas prácticas de manufactura. Vamos a ver ahora lo que son las buenas prácticas de manufactura para poder precisamente lidiar con lo que es la inocuidad alimentaria. Hay muchísimos tipos de enfoques sobre buena práctica de manufactura. Pero vamos a dar aquí una definición que da el manual que yo les facilité. Dice, buenas prácticas de manufactura son un conjunto de principios básicos cuyo objetivo es garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes en la producción y la distribución. Entonces, precisamente, dice otra definición, son una serie de directrices que definen la gestión y manejo de acciones con los objetivos de asegurar condiciones favorables para la producción de alimentos seguros. También son de utilidad para el diseño y gestión de los establecimientos y para el desarrollo de productos y productos relacionados con la alimentación. Las buenas prácticas de manufactura fueron desarrolladas por el Codex Alimentarius con el objetivo de proteger al cliente, incluye varias condiciones y procedimientos operativos básicos que cualquier empresa alimentaria debe cumplir, considerado también el marco legal del país. Entonces, comenzamos por ahí. Una práctica de manufactura, podemos decir que tiene su abuelo, un abuelo que ustedes también posiblemente conocen, llamada el HACCP. ¿Cómo comienza todo esto? Todo comienza ya en Estados Unidos, en HDCP específicamente. Comienza con la NASA y la empresa Pillsbury. Ellos tuvieron una situación muy importante. Tenían que enviar personas al espacio y entonces la NASA quería garantizar que esas personas que estuvieran en el espacio no se enfermaran. Y entonces la mayor cantidad de personas que se pueden enfermar, personas sanas, es por una enfermedad de transmisión alimentaria, por una ETA. Entonces, habló con la gente de Pillsbury y le dijo, vamos a desarrollar un programa que nos va a permitir, en este caso, la inocuidad alimentaria de las personas que van para el espacio, porque no podemos dejar que se enferme ninguno de ellos. Entonces, conjuntamente, comenzaron a ver muchas cosas que eran muy importantes y comenzaron a ver que la inocuidad alimentaria no comienza para nada en la empresa. La inocuidad alimentaria comienza desde el productor, desde las personas que están en el campo, las personas, las buenas prácticas agrícolas que tienen esas personas. Desde ahí tengo que garantizar lo que es la buena práctica de manufactura. Entonces, no es solamente circunscribirse a recibir una materia prima cualquiera y volverla en algo a lo que sea inocuo. Si usted simplemente
no tiene una materia prima de buena calidad, el riesgo es igual, aunque usted le haga lo que usted le haga. Por ejemplo, verduras. Supongamos repollo, lechuga y demás asuntos. Si tú dejas animales a la intemperie, rondando por las partes que están las siembras, ¿qué va a pasar? Se van a orinar, van a defecar, aunque no sea directamente, pero si es en el entorno, cuando llueve, entonces va a contaminar esas verduras. Por más que usted quiera lavar eso, ponerle cloro, no sé cuánto, siempre pueden quedar rastros y siempre pueden dañar la salud de las personas. Entonces, las empresas dijeron, tanto Pillsbury como la NASA, hay que resolver el problema desde atrás. No es solamente aquí la empresa, no tiene que resolver desde atrás. Se comenzaron a lo que es la certificación de las organizaciones que tienen buenas prácticas agrícolas. Entonces, después de ahí, ya podemos recibir una buena materia prima, pero también, ¿qué sucede? Si el personal que recibe, si el personal que hace la confección, todo el proceso interno no está capacitado y orientado para hacer el trabajo, entonces desde ahí también puede dañarlo. El esfuerzo que hicimos para poder recibir materia prima de buena calidad se perdió, porque las personas tienen un mal criterio sobre lo que es limpieza, desinfección, trabajan con las manos sucias, van al baño y no se lavan las manos, no usan mascarilla, no usan la cofia. Entonces, simplemente lo que yo hice con la materia prima, que hice mucho cuidado, lo perdí en la fábrica. Después también está la parte de las máquinas. Si tengo unas máquinas que estén en buenas condiciones y no me afecte la inocuidad del alimento, también pasa eso. O sea, una máquina que esté oxidada, una máquina que no pueda preservar, por ejemplo, un freezer en malas condiciones, que la temperatura la sube, la baja de un momento a otro, afecta también la inocuidad alimentaria. Además, también el medio ambiente donde esté esa fábrica, esa empresa. Si el medio ambiente que se desenvuelve es un ambiente malo, evidentemente va a afectar también lo que es la parte interna. Y le pongo un ejemplito que es medio complicado, porque fue una empresa que yo visité. Yo trabajo para Infotec también, sobre todo trabajo más para las empresas directamente. Entonces me tocó dar una capacitación, o me tocaba a una empresa de embutidos que queda en una zona X, no voy a decir la zona siquiera. Hace ya eso unos 4 años y algo aproximadamente. Yo tengo la costumbre de cuando voy a dar una capacitación puntual a una empresa, sobre todo gramática, buena factura, me gusta ir a la empresa, revisar lo que ellos tienen para adaptar mi programa a lo que ellos necesitan. Cuando llego allá, 1 kilómetro antes, ya yo tenía la percepción donde quedaba la fábrica por el mal olor que había. Entonces, ellos tenían unas instalaciones total, era metido un campo para allá en ese momento. Entonces, la percepción de hedor era peor dentro de la empresa, porque no tenían, por ejemplo, en el piso, cuando caía la sangre de los animales, se quedaba, lo ponían en cubeta, tenían era afuera, al lado de la empresa, tenían era un hueco, un hoyo, una piscina, diría yo, donde tiraban todos los desperdicios y ahí venía un camión a la semana y recogía succionaba, pero mientras tanto estaba al descubierto ese asunto. O sea que realmente era un gran problema de medio ambiente. Toda esa infección que se criaba en el medio ambiente, entonces afectaba también lo que era la parte interna de la fábrica. Finalmente, para terminar más o menos la experiencia, yo no le dije que no iba a trabajar con esa empresa. Ellos que realmente no querían ni siquiera buena práctica o buena factura. Lo que querían era que se querían certificar bajo las normas ISO. Porque como ustedes piensan, ni siquiera en ISO. O sea, tienen que estar primero en buena práctica de manufactura. Sin eso, ustedes no pueden pensar en ISO porque es que a ustedes les falta la parte básica. Entonces, bueno, ahí discutimos bastante, o sea, un buena lead. Sin querer, no fui yo, por si acaso, a los 3 meses esa empresa lo cerró salud pública. Bueno, escúchame. Le pregunté a uno de los empleados que trabajaban en ese momento en la empresa, delante del dueño,
¿ustedes consumen productos de esta empresa? Y uno de los operadores me dijo, ni loco. O sea, los operadores empleados no comían lo que hacía esa empresa. Alexis, dígame. Adelante, Alexis. Tiene la mano levantada, Alexis. Parece que se le quedó levantada. No sé, bueno. Disculpen, profesor. Sí. Bueno, no voy a decir nada. O sea, bueno, el asunto es que el medio ambiente era realmente fatídico para eso. Luego, la otra parte que hay que controlar, en la parte de una práctica de manufactura, es la parte de la medición, o sea, las proporciones que debe tener de agua, azúcar, etcétera, etcétera. Pues ustedes, cuando tienen una empresa, tienen que declarar los componentes y los porcentajes que tiene cada una de esas partes. Si no hay un buen cálculo sobre eso, pues evidentemente Salud Pública va a cerrarle su empresa, ¿verdad? Digo, debería, aunque muchas veces no es así. La otra parte es los procesos, los métodos de trabajo también son importantes en la buena práctica de manufactura. Hablamos de TCP, recuerda. Pues hablando de eso, ya en los años 60, las empresas, primero Pittsburgh dijo, vamos entonces a adoptar lo que hicimos para alimentar los astronautas. Hay que hacer eso mismito, pero para alimentar las personas que son nuestros clientes. Entonces adoptaron todo ese tipo de procesos y eso comenzó a llamarse HACCP. Luego entonces se reunieron con diferentes partes, por ejemplo, el Códex Alimentarios, que es mundial. Entonces adoptó parte de ISCP y prácticamente los principios, que son 7 de ese sistema, es parte precisamente del Código Alimentario y también, por supuesto, de las buenas prácticas de manufactura. Pero ya fue tan bueno, tan exitoso el programa, que las buenas prácticas de manufactura no solamente se practican a nivel de las empresas de alimentos, también se practica a nivel de otras empresas que son, por ejemplo, la empresa de fabricar hielo, la empresa de fabricar cemento, la empresa que fabrica embutidos, mesas. Buena práctica de manufactura se ha hecho entonces una costumbre de fabricar cualquier cosa, sin importar que sea un alimento. Como estamos trabajando con alimentos en el día de hoy, que quise poner la acepción, o sea, la definición más acercada a lo que es alimento, pero la buena práctica de manufactura se usa en todo. Por ejemplo, ¿qué se necesita? Que las personas comprendan las funciones y las responsabilidades que les toca. Los productos tengan sus especificaciones claras en cada fase de producción. Los procesos estén debidamente documentados, sencillos y coherentes. Los procedimientos tengan sus directrices para emprender procesos críticos, las instalaciones, limpieza y colaboración de los equipos en todo momento. Entonces son las buenas prácticas de manufactura a nivel general. Ustedes tienen ahí el manual que tienen de Proindustria, está precisamente ese crucigrama. Muy interesante, muy bueno. ¿Qué hace falta entonces para poder tener higiene? Hablamos de buena práctica de manufactura. Entonces, dentro de la buena práctica de manufactura, existe lo que se llama los puntos de autoinspección. La responsabilidad comienza conmigo. ¿Entiendes? O sea, no comienza con otra gente, comienza conmigo. Si no soy responsable, entonces no puedo pedir más nada. O sea, tengo que ser primero yo y también revisarme yo. Es muy difícil que uno pueda encontrar todos los problemas de uno mismo. Por eso es que muchas veces se busca una auditoría externa. Pero la primera auditoría debe ser la auditoría nuestra. Porque somos los que conocemos el proceso, los productos, tenemos que dar en la cara frente a los clientes. Ellos son los que nos dicen, mira, eso que está allí, fallaste, pusiste, quitaste y todo ese asunto. Y tengo las acciones correctivas, preventivas, que he tenido que asumir para poder resolver algún tipo de problema. Entonces, estos puntos de autoinspección son bastante críticos para poder resolver. O sea, ¿qué se estila? Ustedes, hay diferentes escritos, precisamente la norma dominicana NORDOM, la norma de buenas prácticas de manufactura, le dice específicamente cuáles son esos puntos de autoinspección. ¿Cuáles son?
primero determinar cuáles son los puntos críticos de control que hay dentro de la empresa, dentro del proceso, más bien, cuáles son también los riesgos que debemos de revisar para evitar que haya una falta de inocuidad alimentaria. Un punto crítico de control, o PCC, es el momento que puede ser un punto, operación o etapa en el que se deben aplicar medidas de control eficaz para prevenir, eliminar o reducir el peligro. Entonces, punto crítico de control, vamos a ver muchísimo. Bueno, aquí hay un ejemplo, qué bueno. Por ejemplo, imaginemos que en una primera fase del plan del análisis de peligros hemos determinado los siguientes peligros, que pueden ser físicos, químicos, microbiológicos, en los siguientes procesos. Sin cocinar, como ensaladas, frutas y embutidos. Peligro potencial químico, presencia de restos de productos químicos como pesticidas en las verduras destinadas a ensaladas, dado que los alimentos que se sirven crudos no se pueden eliminar las bacterias. Entonces vamos a ver entonces qué tenemos y a ver si tenemos nosotros algún tipo de control muchas veces en lo que hacemos. Usted va a un supermercado y decide comprar ensalada. Viene una funda donde dentro de la funda, plástica, transparente, sellada muchas veces, otras veces abierta, tiene lo que se llama una lechuga, esa lechuga fresca. Cuando usted llega a su casa, esa lechuga, usted la pone a desinfectar o simplemente la lava y la sirve a su familia. Vamos a ver, levantando la mano, otra vez cómo ustedes hacen. Si piensan que es confiable o piensan que no es confiable. A ver, levantando la mano, ¿qué ustedes hacen? Me interesa saber su punto de vista. Luis Abreu, ¿qué te hace? Luis, no se oye. Ah, pero se fue Luis. Ah, no está ahí. Luis, tienes que abrir tu micrófono para que se oiga. Se quedó mudo, amigo Luis. Lady, ¿qué usted haría? ¿Qué usted hace más bien? Pues en mi caso la desinfecto. La desinfectaría antes de. Perdón, ¿con qué usted la desinfecta, Lady? Vamos a ver. Bueno, realmente no sé si sea una práctica correcta, pero hablaría en torno a lo que utilizamos aquí en nuestro país. Normalmente lo que yo he visto es que desinfectamos con cloro. Ok, con cloro. Por supuesto, sí permitido, porque la mayoría de alimentos que nos comemos en el país se desinfecta con cloro, pero lo que hace daño no es el cloro, es la proporción que tú le echas de cloro. Si le echas un poquito solamente, que sea bueno, pues no te va a afectar en mucho en eso. Wilkin, ¿qué dice Wilkin? ¿Qué usted hace? Sí, bueno, en mi caso, mayormente nosotros agarramos y la lechuga, por ejemplo, la metemos en agua, la dejamos reposar en cloro por lo menos como 10 minutos, ¿me entiendes? Ese es el caso de... Ok, bien. ¿Qué hace Giancarlos? Sí, maestro. En mi caso, así como dijo el compañero anterior, limpio la lechuga y la baño, lo pongo en agua con un poquito de cloro, un poquitico nada más, y después la baño un poquito en vinagre, ya para matarle los últimos microorganismos que tenga. Ok, pero vamos a cambiar un poquito con Heidi. Heidi, toma su micrófono. Y en el caso de la manzana, no, pero no te digo, Heidi, tranquilo, te va a cambiar el chucho ahora. En el caso de la manzana, estamos en Navidad, tenemos buena y vamos a comprarnos en el mercado un empaque de manzana que viene una funda, como con 10 manzanas, y viene cerrada la fundita, ¿verdad? La manzana, ¿qué usted le hace? ¿La desinfecta o no? Se tiene que tomar en cuenta que
cualquier alimento que vayamos a consumir, ya sea frutas o hortalizas, tenemos que desinfectarla. En el caso de la manzana, si son manzanas que son en supermercado, que son compradas en supermercado o específicamente ya vienen en funda, es decir, que ya no van a tener otra manipulación por las personas que están comprando, a diferencia de las manzanas que están sueltas, podría ser pasable que usted se la pudiera, vamos a suponer, comer así, porque de por sí ya vienen desinfectadas de la fábrica o de la empresa a quien empacó ese producto, de por sí vienen desinfectadas. Y por eso, uno en nuestra casa lo que hace es que la desinfecta con cloro. Hay mucha gente que pues desconocen eso de que, no, con una manzana la voy a lavar simplemente. Ok, la voy a lavar, está bien, pero hay que desinfectarla con cloro. Pero como yo le dije, si es una manzana de funda que ya no pasan por otra manipulación, ya sea del consumidor, tiene menos carga microbiana, porque de por sí vienen desinfectadas, porque eso es un requisito de la empresa. Ok, muy bien, muchas gracias, Heidi. Miren, pues como ustedes dicen, hay diferentes personas que hacen diferentes cosas y Heidi dio el clavo. No importa que sea una manzana, que venga empacada en una funda, que sea, siempre hay que tomar la precaución de desinfectar. Uno no sabe. La manipulación, uno no sabe hasta dónde puede llegar. Wilkin, ¿qué nos dice Wilkin? Bueno, se dice que en verdad siempre hay que lavar la manzana, lo que sea que uno compre, ¿verdad? Pero usted sabe que en buen dominicano, si andamos en la calle, uno compra una manzana y uno lo que compra una botellita de agua y la lava y ya, y se la come. ¿Cómo es? Si acaso, oye, si acaso, no como mucho, ¿eh? Pero ahí es que yo iba precisamente, porque lo estoy llevando a un escenario que es un escenario aún más complicado. Usted agarra y se para y compra una funda, deme 200 pesos de mango. Mango, ¿verdad? Usted coge el mango, el tipo está en una carretilla o anda en una camionetica, una platanera de esa, y usted compró, no sé, 100 pesos de mango. Supongamos que los mangos están a 20 pesos, dan 5 mangos. Usted coge su mango, regularmente lo que hacemos es eso. Tomamos una botellita de agua, pero no todo el mundo lo hace. Incluso ni eso hacemos muchas veces. Cogemos el mango, le echamos un poquito de agua y cuchuplum, y son buenísimos los mangos, señores. Pero lo desinfectamos, no lo hacemos regularmente. A ver, ¿qué dice Luis Abreu? Sí, bueno, me surgió también una inquietud con respecto al cloro, a ver si me puede ayudar. ¿El cloro blanqueador es el mismo cloro, ese bactericida que nosotros podemos utilizar para desinfectar los vegetales? Mira, ahí, bueno, el componente básico es cloro. O sea, el componente básico, pero el cloro puro es muy difícil que tú lo puedas conseguir. El cloro se mezcla con muchísimas cosas, balsa de cosas. Por ejemplo, hay vehículos, camioneticas que van en la ciudad y te venden un galón de cloro. Ahora, ¿qué proporción de cloro tiene eso? Ese cloro que está en un galón vaciado de un asunto, o qué proporción tiene que está en el supermercado sellado. Ni A ni B le dice la proporción de cloro. Si ustedes revisan la etiqueta, no dicen 20% de cloro, 80% de agua. Nunca dice solamente cloro. Y no es cloro, porque siempre debe tener un porcentaje, independientemente de quién lo fabrique, el cloro no se puede consumir directamente sin diluir. Tienen un grado de dilución y muchas veces no lo venden todo el cloro como que es igual, y no es verdad. Heidi, dígame sobre esto. Ajá, respondiendo a la pregunta del compañero. El cloro para desinfectar es el uno tiene en la casa porque tiene una concentración a un 5%.
¿Qué pasa? Que como usted dice, profe, la limitación que se tiene al aplicárselo a este alimento. También hay otra cosa que se puede desinfectar también con vinagre, porque el vinagre hace la misma función que es acidificar la bacteria y termina muriéndose. Pero esto no necesariamente desinfectar con cloro, se puede combinar. Sí, correcto, correcto. O sea, el vinagre, me luce mejor para todo eso. Lucía, dígame su orden. Sí, volviendo de atrás de la lechuga y la manzana y todo eso, el cloro es para superficies inertes, sin vida. O sea, eso en verdad no es lo que se debe usar, porque el cloro está destinado para, en verdad, para uso doméstico de limpieza. Pero uno siempre trata de, no debe, si lo usa, de echarlo directamente, por ejemplo, en el caso de la lechuga, de que echarle una gotica de cloro a la misma lechuga y ese tipo de cosas, sino diluir un poquito en el agua. Pero yo recomiendo más que sea en el caso de una lechuga con vinagre y sal. Y la manzana también uno le puede echar un poquito de cloro al agua, porque es más recomendable de esa forma. Pero el cloro, como te decía, también uno sabe la proporción y además es volátil. El cloro ahora mismo tú lo puedes tener en una proporción y al rato no tiene la misma concentración que tenía anteriormente. Un ejemplo, si está destapado y ese tipo de cosas. Bien, gracias. Wilkin, dígame. Para tener algún, o sea, digo yo, para evitar todo tipo de conflicto, sería mejor, lo recomendable, lavar, por ejemplo, la lechuga o lo que sea que nos vayamos a comer, meterle en cloro, ¿verdad? Con agua, dejarlo reposar un par de minutos, luego sacarlo, luego que lo saquemos, enjuagarlo nuevamente con otra agua, ¿me entiendes? Para uno no consumir, entonces el cloro. Exactamente. Bueno, la parte del uso del cloro, parte inerte o no, las normas internacionales, específicamente la norma FISMA, que es para la exportación de productos a los Estados Unidos, una ley federal de inocuidad alimentaria, no te prohíbe el uso del cloro, sencillamente. Incluso te dice utilizar desinfectante, no te menciona específicamente el cloro, pero tampoco te lo prohíbe. O sea que lo que no está prohibido está permitido. Y en los Estados Unidos, evidentemente, ellos tienen muy buenas políticas de inocuidad alimentaria. Bien, entonces vamos a ver la validación de procesos. También como una buena práctica de manufactura está la validación de procesos. ¿Qué se hace en esto? La validación es un acto documentado de probar que el procedimiento, proceso, equipo, material, actividad o sistema es el indicado. O sea, cuando usted trabaja en una empresa, antes de usted comenzar a tirar producto como un loco, debe que primero, tranquilo, vamos a comenzar primero a hacer las cosas en orden. Entonces, ¿cómo es así? Primero tenemos un sistema documental donde tenemos, por ejemplo, lo que son, número uno, las especificaciones que quiere mi cliente. La primera parte del documento es eso. Mi cliente que va a pagar por el producto. Entonces, primero eso. Luego, especificaciones de producción. Basado en lo que mi cliente quiere, yo hago mis especificaciones internas para poderla filtrar a mi sistema de producción. Luego, procedimientos operativos estandarizados, llamados POEs, que son procedimientos que me van a regularizar y a repetir las buenas prácticas de manufactura en todo el proceso productivo. También tenemos un registro de calidad, un registro de saber, cuando entra una materia prima, saber su historial. Mira, esa materia prima vino de tal parte, tiene un número de lote, tal, se utilizó para tal producción. Entonces, mi registro de calidad que me dé realmente el histórico de cualquier tipo de cosas necesarias para poder garantizar la calidad. Y también darle lo que es
el proceso después de uno poder darle el, no seguimiento, se llama, bueno, el seguimiento a nivel general, desde cuando es materia prima hasta cuando le entregué a mi cliente me recibió y me dio su retroalimentación. Entonces, primero sistema documental, luego conocimiento más mejora continua. Perdón, Salomón. Dígame, Salomón. Sí, profe, esa es la rastreabilidad, que sería así. Rastreabilidad, esa es la palabra. Muchas gracias, Salomón. La rastreabilidad, que ahí venía esa palabrita, se fue. La rastreabilidad, como dice Salomón, saber dónde viene cada cosa y hasta dónde va, cómo viene de allá para acá. Rastreabilidad, esa es la palabrita buena. Entonces, la siguiente parte es conocimiento más mejora continua. O sea, conozco qué quiere el cliente, cómo se hace, tengo la experiencia, tengo el estudio, entonces mejoro continuamente en proceso. Luego, el ciclo de vida del producto, desarrollo y descontinuación. El producto tiene regularmente, según la gente que pues trabaja mucho en la parte de ventas, tiene su ciclo de vida. Primero está nacimiento, desarrollo, ponerse ya en boga el producto, después así, y se descontinúa. Luego vienen las etapas de validación. ¿Qué me sirve, qué no me sirve? ¿Qué me sirve, qué no me sirve? Quito aquí, pongo allá, mejoro aquí, mejoro allá. Entonces, etapa 1, diseño del proceso. El proceso entonces viene a decirme cuáles son las cosas que me quedaron después que yo hice la depuración de las cosas que me sirven, que no me sirven. Diseño el proceso de cómo debe realizarse todo este proceso. Luego calificamos el proceso. Mira, es el óptimo, está bien implementado, las personas lo conocen, se puede dar continuidad, tengo las materias primas necesarias, todo ese tipo de cosas. Y finalmente, la etapa de verificación continua del proceso. Después que ya tengo mi proceso bajo estudio, bajo control, entonces ya tengo que verificar, controlar, retroalimentar el sistema para que podamos tener entonces una repetición de las cosas como deben ser. Finalmente, vamos a ver entonces, pero ya lo vimos más o menos ahorita, el sistema HACCP, que tiene que ver con el análisis de peligros y puntos críticos de control. Ese es HACCP. Lo mencioné ahorita, cuando estamos hablando de buena métrica de manufactura, le decía que antes de hablar de buena métrica de manufactura, hay que hablar primero del sistema HACCP. Sencillamente, te dice cuáles son los puntos críticos de control que debe haber en un sistema de gestión de la calidad. Pero la buena práctica de manufactura se va un poquito antes. Aquí comenzamos con la investigación del peligro, es la parte del análisis. ¿Cuáles pueden ser los peligros que puede afectar a algo? Supongamos, ¿cómo se puede infectar una carne para un embutido? Solamente si nos ponemos en la carne, bueno, primero que llegue en malas condiciones, también que se mantenga una temperatura fuera de rango. También es posible que se le añada algún material que le pueda hacer un problema, ¿verdad? Luego viene, ¿cuáles de esos peligros son un riesgo a la salud? Porque posiblemente usted puede encontrar peligro, porque no todos son de peligro a la salud. Después, ¿en qué posición está el proceso que le puede afectar la salud con ese análisis que usted hizo anteriormente? Entonces, ¿qué hago? Hago el manejo de las condiciones del proceso. No es solamente poner el punto sobre las íes en el proceso. Yo manejo las condiciones por las cuales el proceso se maneja bien. Por ejemplo, podemos decir la temperatura. Yo no voy a controlar y voy con el inspector de calidad a revisar. ¿La temperatura está bien, está mal? No, voy a revisar cuáles son las causas por las cuales pudiera variar la temperatura en una nevera. La causa puede ser, primero, que no haya electricidad. Mal. Segundo, no se le dé mantenimiento al equipo, entonces el equipo se va rompiendo por un lado y se fue el frío. Tercero, que el personal no sepa manejar de forma adecuada lo que es ese instrumento, esa nevera. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
en vez de yo controlar lo que va saliendo, voy a controlar lo que va entrando. Voy a controlar las causas por las cuales se puede salir de control un instrumento o un punto crítico. Y finalmente, la parte de crítico es crucial para la contención. ¿Qué yo hago para evitar que eso se pueda manifestar y me pueda hacer daño en un alimento de por sí? Señores, esto es lo que vamos a hablar de la parte de inocuidad. Creo que hay un grupo de ustedes que tienen conmigo otra capacitación la semana que viene ya de otros puntos más. Entonces, ya las actividades están en el Infotep virtual. Solamente son 2 actividades más que tienen que realizar. Hay uno que es un puzzle, o sea, mover una letrica para tal parte, y otro que es simplemente un cuestionario. Con eso terminamos ya la parte de este curso de inocuidad alimentaria. Entonces, si tienen algún tipo de preguntas, por supuesto, por favor, estoy siempre a su orden en WhatsApp grupal. ¿Por qué en el grupal? Porque tengo otro curso más con otra empresa más. Entonces, si me mandan un mensaje personal, no sé si es de este curso o de aquel, háganlo grupal y también con eso compartimos algún tipo de conocimiento con los demás. Entonces, por favor, realicen sus actividades. Van a tener hasta el domingo a las 23:59, o sea, a las 11:59 de la noche, a las 12 en punto del lunes, se cierran todas las actividades. Y quien no hizo las actividades y no llegó a 70 puntos, pues se quedó frisado en ese asunto. De modo que muchas gracias por la compañía de ustedes y nos vemos entonces ya en el próximo curso y les pido por favor que pongan en práctica los conocimientos, primero teóricamente en el Infotep virtual y luego en sus trabajos y sus respectivos empleos. Buena suerte, que la pasen bien. Muchas gracias, maestro. Buenas noches, profesor. Gracias, gracias. Feliz noche.